Hola, ¿qué tal? Quiero hacer esta pequeña demostración sobre el uso del complemento Live Scene Manager. Aquí tengo mi plantilla con la cual llevo ya varios años tocando en vivo. Esta plantilla, aquí tengo un piano, un pad, tengo mis sonidos separados, procesados por canal. Tengo unos buses también de efectos y otros sonidos auxiliares. Esta plantilla hasta hace poco yo la usaba así. Con Nano Control iba jugando y moviendo los faders en vivo por canción, pero me faltaba la necesidad de poder gestionar estas escenas eh, mediante por canciones. Entonces es ahí donde viene este script. Y para hacerlo funcionar, ustedes tienen que tener su plantilla con sus sonidos ya ok, funcionando como lo que quieren. Y abren su script. Y aquí yo ya tengo unos presets guardados. Entonces, ¿qué ocurre? Mi forma de usarlo es usar Reaper para tocar, es usando el botón de Rec para activar el piano, ¿ya? Para activar los sonidos. Entonces, Reaper no tenía la función de automatizar esto. Y lo que yo hice con este script fue eso, tomar todos los parámetros, almacenarlos y asignarlos a un lugar o a una escena. Entonces acá yo ya tengo varias escenas guardadas. ¿Cómo yo creo una escena? Primero, busco el sonido. Por ejemplo, en una canción necesito el piano, el pad, que va sonando así, y que el efecto de shimmer que tengo acá, que es un reverb muy largo, ya, ese es sonido para la canción X. Yo voy acá y pongo guardar. Son X. Y me la va a crear aquí abajo. Acá yo tengo guardado algunos. Y si yo cambio, vamos a ir navegando por las escenas. Vamos con la primera que yo tengo aquí guardada. Es un piano pad. Y si se fijan, automáticamente se mueven los faders. Y así yo definí este sonido, piano pad. Vamos al romantic piano. Puedo navegar yo y acá tengo un previsualizador de cómo están los niveles y qué canales son los que están activados en cada escena. Con doble clic yo lo cargo. Vamos con el segundo. Ahí tengo mi romantic piano. Acá tengo un piano delay. Ahí se me activó porque se envió antes el efecto. Y ahí está mi piano delay. Importante también mencionar que el complemento cuando uno captura también captura el tiempo. O sea que si yo cambio, me va a cambiar el tiempo. Por ejemplo, supongamos que estamos en ese tiempo, a esa velocidad. Si yo cambio al sintetizador que estaba con otro tiempo, mira lo que va a pasar. También cambia el tiempo del proyecto. Y si se fijan, no se demora nada en cambiar. Y ese fue el último que guardamos. Entonces, este complemento funciona con su proyecto de sonidos para tocar. Esto no tiene sonido, es solo un complemento que guarda la información que nosotros tenemos para cada canción o cada escena. Y acá abajo, una utilidad que a mí me gusta mucho es el drum pad, que yo lo tengo asignado aquí al canal de Prototype Antiquarian Echoes, que es un VST gratuito. Este canal no se ve afectado por los cambios
que yo haga. Si yo cambio de canción, este canal no cambia de volumen. Y si cambia el pad, dependiendo de cómo tengan configurado su VST, va a ir cambiando también junto eh, con ustedes de manera gradual. Pero eso va a depender netamente del Virtual Instrument que ustedes estén ocupando. Y eso, voy a estar tratando de subir más videos como este, cortitos, para tratar de explicar cómo funciona este complemento. Ya, así que eso, espero que estén muy bien y si les gusta este complemento y quiere apoyar también el desarrollo independiente, le invito a poder adquirir su licencia ahí en Patreon de Past Tools.